Dios les bendiga. Hoy un nuevo episodio de Pensamientos de Bien. Gracias al Señor podemos continuar con esta labor y como siempre lo digo, y es que el objetivo general de poder hacer todo esto es para que no, por medio de lo que podamos decir, podamos desafiar tu vida, podamos inspirarte a seguir el llamado que Dios puso en tu corazón. Y hoy hay un episodio especial con una persona que es muy importante. Dios la ha usado, por lo menos para mi vida, para liderarme, para ministrar también a mi vida, y es César Méndez. Entonces, viejo, Dios te bendiga desde San José, California. Si no estoy mal, igual si algo me corrige ahí. Y nada, ¿cómo estás, Cecitar? Mi querido Sammy, mi querido hermanito menor, qué bendición para todos ustedes saludarles desde aquí, desde California. Bueno, no exactamente San José, pero sí muy cerquita, muy cerquita. Aquí desde una de las ciudades que está cerca a San José, que se llama Sunnyvale. Entonces aquí estamos y qué bueno estar en este espacio tan especial. Súper, súper. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y yo creo que en los llamados que Dios tiene para la vida de cada persona siempre va a llegar un punto en donde uno tiene que estar en esa frontera de decisión para tomar como ese camino que Dios le está guiando y hoy vamos a hablar acerca del cambio. Y bueno, a medida en la Biblia, en lo que uno puede leer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en todos los personajes que uno puede mirar, leer y aprender en la Biblia, hay muchos que tienen esa palabra incrustada, ¿no? Empezamos con de pronto Abraham, podríamos decirlo, que Dios lo invita a hacer un cambio en su vida, ¿no? Él está en su zona de confort, con su familia, en una zona donde él se hallaba bien y estaba conforme, pero Dios le hace un llamado para que él cambie y tenga que tomar una decisión de irse de su tierra, de toda su familia y ir a la tierra a la cual Dios le iba a mostrar, ¿no? Pero no es el único. También hay muchas otras historias en donde Dios nos lleva a cambiar. Y esa palabra es fundamental, yo creo, Cecitar, porque es muy importante cuando nosotros discernir cuando Dios nos está invitando al cambio, ¿no? Ya sea en algo financiero en nuestras vidas, ya sea en algo académico en nuestras vidas, ya sea como le pasó ahorita a César, de pronto en donde tenía su residencia, él cambió porque Dios lo estaba invitando a eso. Entonces, yo quisiera que en este episodio pudiéramos desarrollar el tener podemos decirlo así, cómo podemos desarrollar ese discernimiento cuando Dios nos está invitando a salir de nuestra zona de confort y a cambiar, ¿no? Y quisiera empezar con esa pregunta. ¿Cómo podemos discernir cuando Dios nos está invitando a cambiar, cuando el llamado de Dios nos está invitando a cambiar, Cecitar? Bueno, una vez más, un saludo muy especial para todos ustedes. Realmente este es un tema eh, que no es sencillo, no tiene como, siento que no tiene una fórmula en la que pueda aplicarse de la misma forma para todas las personas. Pero sí hay algo que realmente cobra mucho sentido cuando uno entra en esta etapa y es el entender un poco más todo lo que uno ha conocido de la palabra del Señor. Ahorita Sami nombraba a Abraham y es uno de los personajes que más, en los que más uno como que se ha puesto en sus zapatos, por decirlo así, para entender muchas cosas de las que están ahí en la Biblia y entender por qué muchas veces como seres humanos nos cuesta tanto los cambios. La Biblia dice respecto a Abraham en el capítulo 12 de Génesis que el Señor le había hecho un llamado que saliera de su tierra a la tierra que él le iba a mostrar, que saliera de su familia a la tierra que le iba a mostrar, pero versículos antes a este capítulo 12 muestra que él había salido de su tierra con una promesa, pero
no llegó a la tierra que el Señor le dijo, sino se fue para otro lado y estuvo allí bastantes años. Dice la Biblia que él salió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán, que es una ciudad que quedaba dentro del mismo territorio, por decirlo así, de todo el país pues, donde él vivía, al que él pertenecía. Y en el capítulo 12 dice que él comienza diciendo, pero el Señor le había dicho a Abraham, o sea, que ya Dios le había hecho ese llamado. No son decisiones fáciles, siempre como seres humanos estamos aferrados, yo diría que esa es la palabra, aferrados a las cosas materiales, aferrados obviamente a la vida. Nos cuesta muchísimo entender que Dios es un Dios de propósitos eternos, porque nos aferramos a esta vida, porque cuando obviamente hay un ser querido que está en dificultades o pasa la eternidad, eso duele muchísimo. Pero para Dios, que tiene una visión mucho más extensa, mucho más grande, un propósito mucho más extenso, su manera de ver las cosas es muy distinta. Eh, ¿Cómo discernir? Pues realmente no podría explicarlo exactamente. Lo que sí podría decir es que creo que a cada uno Dios le ha entregado unos dones, le ha entregado unos talentos y le ha hecho un llamado. No sé cuál sea tu condición, no sé cuál sea tu llamado específico. Creo que todos tenemos la misma misión, pero la ejecutamos en lugares y de maneras diferentes. Y creo que va en pro de eso, va en pro de la misión que hemos sido llamados a hacer y también de alguna forma relacionado a esa responsabilidad con esos talentos que Dios nos ha entregado. Creo que todo esto se relaciona también en la medida en que digamos que nuestra relación con Dios esté fortalecida. De acuerdo a eso, podremos tomar decisiones, porque sí, obviamente, en la medida que nosotros nos acerquemos más a Dios desde nuestra vida diaria, desde nuestros hábitos saludables espirituales, por decirlo de alguna forma, podremos entender un poco más el propósito de Dios. No es tan fácil de discernir y se vuelve mucho más complejo cuando de pronto somos cristianos de solamente asistir a las reuniones que están programadas en nuestra iglesia local, cuando nuestra vida espiritual se limita a eso. Si se limita solo a eso y solamente cuando escuchamos la predicación de quien esté en ese momento enseñando la palabra, pues va a ser un poco más complicado. No quiero decir que no se pueda hacer, sino que a Dios le agrada que nuestra relación con Él vaya mucho más allá. Entonces, podría decir en este momento que es demasiado importante que la relación con Dios sea una relación diaria, sea una relación de buenos hábitos espirituales, de buscar la presencia de Dios en adoración, en oración, en lectura de la palabra. Creo que eso va ayudando a entender un poco más el camino y tomar las decisiones que se deban tomar. Súper, súper. Decías varias cosas muy importantes. Lo primero es que decías que casi siempre que Dios nos está invitando a un cambio, las decisiones que Él nos invita a hacer no son fáciles de tomar. Requieren de un altísimo grado de fe. Y es que eso lo podemos ver, ¿no? O sea, Abraham estaba ahí en su zona y que él haya escuchado. Para nosotros es mucho más sencillo leerlo en la Biblia y que tenemos muchos más, como pues, podemos decirlo así, como ejemplos de fe. En ese momento Abraham no tenía ningún tipo de ejemplo de fe escrito que él pudiera de pronto leer al cual apegarse, ¿no? Y esas decisiones difíciles son los que Dios usa y podemos de pronto ahí empezar a abordar un poco acerca de cuando Dios nos está invitando a un cambio. Entonces, cuando Él nos está invitando a un cambio, casi siempre hay una decisión difícil, ¿no? Y hay una lucha, que esto siempre lo hemos estado hablando en estos episodios. La lucha no solamente es una lucha externa, ¿no? De voces externas en las cuales van a haber gente que me va a decir, hombre, Dios a usted no lo llamó, hombre, yo no veo el llamado de Dios en su vida, usted hacía esto antes y cómo me va a decir que usted siendo de esta manera Dios lo esté llamando. Pero también hay una lucha interna. Cuando nosotros tenemos que tomar esa decisión de cambio, y lo podemos ver en la historia de Abraham, también de Gedeón, ¿no?
que él realmente no confiaba en lo que Dios ya le había dicho que tenía que hacer, porque es una decisión difícil. Hubo una voz interna que al mismo le hablaba y que él decía, bueno, yo soy prácticamente el menos, tal vez el más pequeño, el que menos importa en mi familia. Pero aún así Dios lo estaba llamando a hacer un cambio de esa situación en la cual estaba todo el pueblo de Israel. Y decías algo también muy importante, y es que yo creo que muchas veces nosotros, cuando vamos a tomar una decisión y esa decisión es, bueno, voy a cambiar en algún aspecto de mi vida, eh, muchas veces no le damos como la mayor importancia a la oración, a la intimidad con Dios, para que Él nos pueda guiar en las decisiones que nosotros podamos tomar, ¿no? Muchas veces hasta eh, como que dejamos esa opción para lo último, de pronto cuando ya realmente no encontramos salida en nuestras fuerzas, pero lo importante es entender eso que decías y que Dios siempre va a estar pues dispuesto a guiarnos y a ayudarnos a discernir cuando Él nos lleve o nos quiera llevar a algo diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, en la vida, en tu vida, de pronto ahorita estás viviendo esto del cambio. Y yo quisiera hablar un poco acerca de tu experiencia en esto que has vivido, salir del país, de todo lo que se conocía. ¿Cómo ha sido ese llamado de Dios para tu vida ya? ¿Qué beneficios ha traído? ¿Qué cosas has tenido que dejar atrás? Eh, ¿Y cómo percibes tú todo ese entorno que se está moviendo ahorita en esta nueva etapa? Bueno, realmente es una etapa bastante nueva porque hace unos años atrás estuve también en el país de la Argentina, y, pero fueron muy poquitas semanas, fueron solamente 4, un mes en el que estuvimos allá, habíamos tenido esa experiencia de salir de casa, de salir de la familia y estar allí en la casa del misionero en ese momento. Y fue una experiencia muy bonita. Luego hace un año y medio, habíamos venido con la familia, pero en son de vacaciones, que es muy distinto. Y ahora estando aquí, esperando pues en que muchas cosas también se puedan dar, para poder legalizar completamente la residencia en este país. Es un país realmente de muchas oportunidades. En este sector donde estamos, pues digamos que el contraste en muchas cosas de la sociedad, de cómo se vive, es bastante diferente. Sin embargo, creo yo que, eh, bueno, son muchas cosas que suceden al mismo tiempo. Sin embargo, en medio de todas esas cosas que suceden al tiempo, todos los cambios que se van dando en todas las áreas de la vida, creo que una de las cosas que empiezan a marcar una diferencia muy importante, lo digo porque en este lugar hay, pues hay personas de todas partes del mundo, especialmente de Asia y de México. Entonces, uno sí nota que en muchos de ellos hay un sentido como de desesperanza, como de un sentimiento muy fuerte, y eso obviamente pega. O sea, estar lejos uno de la casa, estar lejos de la familia, estar lejos de su país, es un sentimiento, pega muy fuerte, pero o sea, definitivamente uno aquí valora muchísimo el poder tener la fe en el Señor, el poder tener la bendición y el regalo de poder llegar a un lugar donde hay iglesia, donde hay personas que aman al Señor, con los que uno se puede sentir identificado en la fe, y es muy especial también. Creo que nos ha ayudado muchísimo el poder crecer en ese sentido de ver otras culturas, otra manera de ser, otra manera de ver, y cómo Dios en esas otras culturas también se glorifica y les ha salvado.
Se rompen muchos paradigmas porque sabemos que la iglesia en Colombia tiene una forma de interpretar, de ver de pronto la vida cristiana. Y aunque aquí muchas cosas son iguales, digámoslo en ese sentido, porque la Biblia del Señor es muy certera y es una sola. Sin embargo, cada cultura tiene sus puntos de vista, Claro. sus maneras de ver. Ujú. Y eso ha sido sumamente valioso. Creo que ha sido una de las cosas más especiales. Nosotros como colombianos somos muy efusivos, tenemos un carisma muy especial, como ese, ¿cómo podríamos decirlo? Como esa fraternidad. Hay otros que pues son como mucho más tranquilos, entonces uno entra así con mucha alegría y resulta que del otro lado recibe algo, una persona mucho más calmada que también está emocionada, o sea, también está Pero es su muy, forma de hacerlo, ¿no? sí, pero es su forma su forma de verlo. Entonces, puede ser que de pronto nos ha pasado, sobre todo los domingos en la mañana que estamos en Pittsburgh, que otra cosa que allá digamos que nos impresionó, es la manera como la gente adora. Cuando se va a adorar, o sea, toda la gente se sale de su silla, muchos se van hacia adelante. Y no estoy hablando de gente joven, o sea, estoy hablando del anciano, estoy hablando de la persona, del niño, estoy hablando de los papás, todo el mundo se va saliendo y eso se arma una fiesta, o sea, eso es otra cosa, que de pronto uno en Colombia y sobre todo, hablábamos con mi esposa hace unos días que justo de una época para acá no sabemos por qué razón en la mayoría de iglesias hay como ese sentido de querer estar siempre como tipo conferencia, ¿no? Todo el mundo sentado, quietico, juiciosito. Si se va a cantar, se levanta. Obviamente sabemos que lo que pasó, como lo que está pasando todavía con la pandemia, pues ha limitado un poco eso, ¿no? Pero sí o sea, el cambio en ese aspecto sí ha sido muy especial porque se da uno cuenta que Dios se cumple la palabra de que de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, el Señor tiene un pueblo. Y que de pronto a veces cuando uno está solamente en su entorno y en su círculo, se cree como que solo es esa forma y solo es ese círculo y solo es esa sociedad la que es iglesia. Y O, resulta que o alrededor del sea, mundo, o o sea sea, que hay tú lo que cantidad de personas. tú lo que estás diciendo es que siempre que hay un cambio, eso inmediatamente va a conllevar a que va a haber un crecimiento. Y yo creo que cuando hay cambio, si se refleja con crecimiento, si Dios nos está invitando a que cambiemos en algún aspecto de nuestra vida, que veamos las cosas de una manera diferente en nuestra vida, es porque Él quiere que nosotros crezcamos en esas promesas que Él nos ha dado. ¿Sí? Vimos de pronto el ejemplo de Gedeón, de Abraham, y siempre que había una promesa que le decía, sabe que haga ahora esto, cambie su forma de ver las cosas, le dice al pueblo de Israel, salgan de Egipto para que dejaran 430 años de ser esclavos y pasaran a ser una nación libre, ¿no? Y hay crecimiento. Y yo quisiera, y bueno, también decías que en esto del cambio tú tenías algo y es que aunque en tu entorno venía tanta gente de tantos lados y partes del mundo, tú tenías algo que pues en muy pocas personas se ven y es que hay esperanza. Entonces, creo que también cuando uno sigue el llamado de Dios, que uno tiene que cambiar en las decisiones o tomar decisiones nuevas, también hay ese punto, ¿no? Que cuando uno va llamado por Dios, por más que de pronto la situación se torne con obstáculos o lo que sea, tenemos ese punto de esperanza, de que aparte de que estamos creciendo, también hay un punto de esperanza, de que uno puede confiar en que todo lo que está pasando a nuestro alrededor puede obrar para bien. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de cambiar? O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo en tu corazón para que tú dijeras, es el momento, tengo que hacerlo ya? O sea, no voy a esperar tanto tiempo, sino ya.
Bueno, realmente fue una decisión que veníamos orando con mi esposa desde ya hacía unos meses atrás. De hecho, lo habíamos pensado justo antes de pandemia y estaba planeado, por decirlo así, para el año pasado. Sin embargo, bueno, todo, creo que a todos con este tema de la pandemia nos varió mucho los planes. Bueno, ¿qué nos llevó a tomar esa decisión? Fueron varios factores, pero podría nombrar solamente algunos en este espacio y es el sentido de querer aprender, de querer crecer, de querer estar como dispuesto a aprender más. Sentíamos que de pronto en Colombia, en el entorno en el que estábamos, que era un entorno sumamente bendecido, sumamente próspero, había ya como un estancamiento, y no lo digo por los demás, lo digo por mí en este caso, y necesitábamos avanzar y sentimos que una forma de hacerlo era esta. Obviamente el proceso ha sido bastante especial, bastante intenso en el sentido de que es un cambio, es un giro de 180 grados, pero Dios ha sido extremadamente bueno, ha sido extremadamente bueno y se ha cumplido mucho de lo que vemos en la palabra del Señor, como que, insisto, de que uno muchas veces lee la palabra, estudia la palabra y de pronto sí, se la cree y eso está muy bien, pero cuando uno va a un paso mucho más allá de su entorno, esa palabra que ha leído y esas historias que ha visto en la Biblia y esos hechos de los apóstoles y esas cartas que escribió pues Pablo a la cabeza, Pedro, Juan y todos los grandes héroes que están ahí en la palabra, creo que cobran un poco de más sentido. Cobran un poco de O más sea que sentido lo que porque dices, a la distancia y en otro espacio, en otro entorno, tienes que aferrarte de otra forma, o sea, tienes que aferrarte con más pasión, con más fe, porque no tienes otra forma. o sea que lo que dices es que cuando hay un cambio, eh, la palabra se puede volver, podemos decirlo así, un poco más real para nosotros. Pues sobre todo pensaría yo que cobra un poco de más valor. Es que no es lo Ok, mismo, porque no es lo, mira, ahorita nombraba lo de Israel cuando sale de Egipto y, por ejemplo, esa es otra historia que uno empieza a darle un poquito de más eh, sentido. Ellos llevan 430 años en esclavitud y salen al desierto y empiezan a ver una serie de situaciones bastante intensas y muy fuertes. Y estamos hablando de más de 1 millón de personas de diferentes edades, pero una cosa en común, llevaban muchos años en un lugar establecidos, con todas las dificultades de lo que puede significar la esclavitud. Ahora tienen una promesa, pero como es Dios extraordinario, él tiene el poder para haber podido, como se dice, teletransportar, pues llegar al Mar Rojo y de ahí, ¡pum!, aparecer allá en la tierra prometida, pero era necesario el proceso de caminar un trayecto de aproximadamente 40 días, que ese número, bueno, es otro tema y que tiene un significado bastante especial en la Biblia, pero que definitivamente lo más complejo no era el escenario, lo más complejo no era la manera en cómo iban a hacer lo que tenía que ser caminando, lo más complejo era poder renovar su mente y olvidar, que creo que lo que más nos cuesta a los seres humanos, olvidar el entorno donde estaban para entender que iban ahora a algo nuevo. Y al o al llegar a a esa tierra prometida, había que pasar un proceso que era inevitable, o sea, no había opción de evadirlo, era inevitable y eso es una cosa que yo quiero decirles a todos a través de este live de este video que estamos haciendo, es que si tienes el llamado o si sientes que es el momento de hacer algo para Dios a otro nivel, número uno, va a haber un proceso que es inevitable y que va a doler. O sea, eso es inevitable. Nos va a doler, nos va a costar, dice un conferencista que escucho casi seguido, que es Dante Hebel, nos va a costar horrores, pero nos va a costar.
Y luego llegar durante ese proceso y llegar a ese lugar nos va a costar y va a ser decisiones que vamos a tener que tomar el renovar nuestra mente. La Biblia dice que así como que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Nos va a costar muchísimo olvidar ese escenario donde estábamos para entender que ahora estamos en un lugar nuevo y que, como dice la Biblia, Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, digo que ha cobrado mucho sentido porque cuando uno ya en esta experiencia, uno dice, uy, de alguna manera entiendo que si uno no está aferrado a la palabra, si uno no está aferrado realmente a la fe, si uno no se aferra pues con todas sus fuerzas, es muy fácil, pero es demasiado fácil retroceder o empezar a quejarse, empezar a darle más peso a los recuerdos, que los recuerdos tomen el control y que nuestra vida empiece a acabarse la alabanza, la adoración y terminar con la queja, con el reclamo, decir, no, pero todo lo que yo tenía en Egipto, todo lo que yo tenía. Ahora, obviamente, ya en nuestra época y en nuestra experiencia, pues tenemos un recuerdo es demasiado especial de Colombia, insisto, y hay muchos que me han preguntado por ahí, me preguntan por redes, ¿te vas a quedar allá? Estamos en las manos del Señor, sí, estamos en las manos del Señor. Digamos que es nuestra intención hacerlo, pero esto es un proceso que solamente Dios es el que tiene el control y Dios será el que tomará el control y que tiene el control en este proceso. Entonces, definitivamente toma un valor impresionante ya cuando estás en otra experiencia. Cuando estás en otra experiencia, en otro nivel de vivencia, gran parte de lo que hemos leído en la Biblia toma un valor muy diferente y en la manera como lo interpretamos. Súper, súper chévere este ratico que tuvimos para hablar acerca del cambio. Creo que quedan varias cositas. Y es importante que nosotros, como dijo César, podamos renovar nuestra manera de pensar. Creo que hasta que no pase eso, no vamos a empezar a alcanzar esas promesas, esos cambios que Dios nos está llamando a hacer. César, Dios te bendiga muchísimo. Te amo y pues nada, ojalá que podamos volver a vernos en este espacio. Claro que sí, mi querido hermanito, Dios lo bendiga, lo felicito, que el Señor le siga guiando en todo ese sentir tan especial que ya está desarrollando. Como he dicho muchas veces, se lo repito, no pares, hay que continuar adelante y a todos los que se conectan y que puedan ver este espacio, por favor, si Dios ha puesto un sentir en ti y un llamado, hay que ir a la acción y vamos con toda para adelante porque nos queda poco tiempo. Bueno, Dios te bendiga. Bueno, chao, chao.